nombre. Oremos al Señor. Padre, estamos delante de tu hermosa presencia, sabiendo, Señor, que tú estás en nosotros y que tú escuchas nuestra voz, suplicándote, clamándote, Señor, por toda la humanidad, por todas las familias de la tierra, por todos los niños, Señor, que tú eres el único que nos puede dar la paz, la seguridad, la certeza, Señor, de que tenemos una cobertura en el nombre de Jesús, que nos llena, Señor, de paz, de gozo, de alegría, y saber que en Él estamos seguros. Que, Señor, venga lo que venga contra tu pueblo, tú estarás con nosotros y nuestra barca no se hundirá porque tú eres el que la sostienes. En el nombre de Jesús, Padre, que tu Espíritu Santo nos hable en esta mañana y que tú, Señor, nos des esa visión a través de tu palabra para vivir conforme a tus estatutos, conforme a tu voluntad, y que en verdad, Señor, seamos usados de grande manera para compartir tu palabra. Llénanos de ti y que todos estemos conscientes que necesitamos de tu presencia, de tu gracia, de tu amor, y que también necesitamos, Señor, amarte a ti sobre todas las cosas. Te adoramos en esta mañana y queremos estar delante de tu presencia en adoración, que aunque sea por este medio estemos reunidos, Señor, en un solo sentir, unidos en un mismo corazón para adorarte y levantar nuestras manos a ti. Llena nuestros corazones, nuestra mente, nuestro espíritu de tu presencia en el nombre de Jesús, y que tu Espíritu Santo obre conforme a la petición de cada corazón. Te adoramos, te exaltamos, Señor. Sabemos que estás en medio de nosotros para la gloria de tu nombre. A ti, Señor, venimos a darte adoración y alabanza. Satura nuestro corazón, que en verdad nos gocemos delante de tu presencia, porque tú estás en nosotros. Estás en cada hogar, en cada familia, en cada corazón que te busca, te ama, te sirve y te obedece, Señor. Ahí estás tú. Y en esta mañana sabemos que estás con todos y cada uno de tus hijos, Padre, en donde quiera que sea, donde quiera que se alabe tu nombre, en cualquier lugar del mundo. Tú estás ahí, Señor. Tú estás presente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y en ese bendito nombre, Señor, sabemos que tú hablas por medio de tu palabra, que tú, Señor, nos invitas una vez más a meditar en lo que tú deseas de cada uno de nosotros para la gloria de tu nombre. Amén. Gloria a Dios. Pues gloria a Dios, hermanos, sabemos que el Señor está con nosotros y vamos a abrir las Sagradas Escrituras en el capítulo 10 de Romanos. Gloria al Señor. Amén. Y vamos a darle lectura del verso 1 al 9. Y dice así la palabra de Dios: Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando esclarecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree, porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es, para traer abajo a Cristo. ¿Quién descenderá al abismo? Esto es, para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Aquí vemos como el apóstol Pablo, ¿verdad?, explica su más sincero deseo por la salvación del pueblo de Israel y de todos los gentiles. Aquí Pablo nos habla muy claramente cómo tiene celo de Dios porque el pueblo de Israel conozca la veracidad del poder de la palabra, que ya en ese tiempo a través de Cristo se recibía salvación, y buscaba que el pueblo creyera. ¿Cuántos en ese tiempo creían en Dios, pero creían por sus obras? No creían en el nombre de Jesús para salvación. Según la ley de Moisés en el antiguo tiempo, el pueblo de Israel, ¿qué hacía? Llevaba sus ofrendas al tabernáculo para que fueran sacrificados para perdón de sus pecados. Pero ahí era la ley, y la ley ahora no nos salva a nosotros. Aquí Pablo muy claramente nos habla
El que cree en el Señor Jesucristo es salvo por la fe. ¿Qué necesitamos? Creer, creer en la palabra que vivimos para predicarla, para predicar ese evangelio de poder que sana, que libera, que restaura la vida de todo aquel que recibe al Señor como su Salvador. Y no solamente eso, sino obedecer la palabra de Dios. Porque ¿cuántos conocemos la palabra? El pueblo de Israel en el antiguo tiempo conocía la ley mosaica, conocía los preceptos y estatutos, mandamientos y los llevaba a cabo, pero no con su corazón, no por amor, sino por compromiso de obediencia a Dios. Pero ahora nosotros tenemos que predicar el evangelio con amor, obedecer la palabra con amor en el nombre de Jesús. Aquí el apóstol Pablo nos habla muy claramente, ¿verdad? En ese tiempo, ¿cuántos rechazaban a Dios? ¿Cuántos no creían que tenían que obedecer la palabra, creer en Jesucristo, pero eran obstinados? Ellos creían, como dice aquí la palabra, creían en sus obras, creían en lo que ellos por sí mismos podían hacer para tener perdón de pecado. Pero faltaba algo bien importante, el arrepentimiento. ¿Cuántas veces nosotros decimos creer en Cristo, ser salvos, creer en su voluntad, en su palabra, en todo lo que Él nos habla, pero en verdad le amamos, nos hemos arrepentido? El Señor nos ha estado hablando últimamente de arrepentimiento, pero tenemos que arrepentirnos de todo corazón para vivir el evangelio como el Señor desea que lo vivamos, para que hablemos como Él desea que hablemos. El pueblo de Israel desconocía los métodos, por eso creía que con sus propias fuerzas o en sus fuerzas físicas podía ser salvo, pero no era así. Ya cuando el Señor Jesucristo vino, Él absorbió la ley, vivió la ley y cumplió la ley. En Él se absorbió la ley. Pero el Señor Jesucristo aquí nos habla, ¿verdad? Ellos desconocían ese método del perdón de Dios, desconocían el poder de la palabra de Dios, porque, les repito, estaban basados en su propia prudencia, en su creencia de que lo que ellos hacían con sus fuerzas era para arrepentimiento y salvación, mas no es así. Aquí nos habla la palabra de Dios, eso no era efectivo para la salvación. Por sus propios esfuerzos no iban a ser perdonados sus pecados. Lo mismo es hoy. ¿Cuántas veces hemos oído y repetitivamente muchos lo dicen? Yo me porto bien, yo no actúo mal, yo no daño a nadie, no murmuro de nadie ni contra nadie, pero no amamos a Dios, no hay un sincero arrepentimiento de nuestro corazón para obedecer la palabra. Eso le pasó al pueblo de Israel, aquí con esos métodos, de verdad, que piensa la humanidad que puede ser salvo, no es así. La palabra, en el nombre de Jesús, nos habla muy claramente que solamente por fe en Él, en Cristo, el Hijo del Dios viviente, que vino a redimir a la humanidad del pecado, sí se arrepiente. Debe de haber un sincero arrepentimiento en nuestro corazón para valorar lo que Cristo quiere de cada uno de nosotros. Aquí el apóstol Pablo nos habla muy claramente, ¿verdad? En este verso 4 que dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que en Él cree. Por el fin, fíjese, de la ley es Cristo. Aquí Cristo comienza donde termina la ley. Nos habla muy claramente aquí la palabra, con los sacrificios representativos de esa época, Él los absorbió, porque Él fue el sacrificio vivo. Él fue el sacrificio perfecto. Y aquí mismo nos habla la palabra. Él fue el comienzo, el inicio con una ofrenda verdadera, su vida. Dar su vida en sacrificio para el perdón y remisión de los pecados de todo aquel que en Él cree. La salvación es bien importante. ¿Cuántos ya muchos tenemos tiempo en el Evangelio, conocemos la palabra y algunos, ¿verdad?, se dirán expertos o eruditos en el conocimiento de ella, pero hay un verdadero arrepentimiento de fe con la convicción plena de que solo en Cristo tenemos salvación? Hay esa convicción veraz en nuestro espíritu de saber que tenemos que obedecer la palabra, porque la ley es la palabra escrita, es nuestro ayo, es el que nos cuida, el que nos protege, y la enseñanza para conducirnos a la obediencia, la enseñanza de la palabra de Dios abre una puerta para entrar a la presencia de Cristo. Recuerda que Él dijo mismo, yo soy la puerta, y si Él no abre esa puerta, tú no la puedes abrir por ti mismo, tú no puedes abrir esa puerta con tus méritos o con tus propias fuerzas, es por fe.
por fe, por arrepentimiento, por la convicción de la salvación que estamos confesando, como dice el apóstol Pablo en estos versos, con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y si esto lo creemos de corazón, vivimos la palabra, ¿verdad? Porque ¿dónde encontramos salvación? Solamente en Cristo el Señor. ¿Dónde está el perdón del pecado? Solamente en Cristo el Señor. El único sacrificio expiatorio por el pecado de la humanidad. Pero tiene que haber arrepentimiento. Tiene que haber una convicción plena de nuestro corazón para que haya un cambio radical en tu vida. Porque muchos decimos, creemos, aceptamos, declaramos que somos cristianos. Pero es importante amar y obedecer a Cristo. Confesar con nuestra boca públicamente que Él es nuestro Señor, que Él es nuestro sanador, nuestro libertador, nuestro restaurador, el que ha perdonado nuestros pecados, pero con un arrepentimiento de corazón. El pueblo de Israel vivía y llevaba a cabo los sacrificios ordenados por la ley mosaica que Dios estableció en su pueblo, pero no amaba a Dios. Obedecía, pero su corazón estaba lejos de la presencia de Dios. Que no nos suceda lo mismo. Decimos, ya tengo a Cristo, ya soy salvo, ya me perdonó. Pero ¿dónde está tu corazón? ¿Crees sinceramente para confesar con ese gozo, con ese júbilo, que Jesús es tu Salvador? Que Jesús es el que ha transformado tu vida. Y eso sobre todo, has cambiado tu manera de vivir antigua, pecaminosa, para vivir una nueva vida en Cristo, porque creemos que Él es nuestro Salvador, que es el único que en realidad ha lavado nuestro ser espiritual y lo ha limpiado de todo pecado, de toda contaminación espiritual, de toda abominación que llegue a su presencia. Él la ha apartado. Si le amamos, si confesamos verazmente con nuestra boca que Él es nuestro Señor y Salvador, gloria a Dios, el Señor está aquí. Su Espíritu Santo nos sigue guiando, nos sigue dirigiendo. Con su sacrificio de muerte se vio el cumplimiento de la promesa de Dios para todo aquel que en Él cree, para su pueblo Israel, para el gentil que crea en esta promesa sea salvo. Y no solamente que ya aceptemos a Cristo, sino es vivir la palabra, escuchar la palabra, que tenemos que tener un objetivo como lo tuvo el Señor a través de Jesucristo para su pueblo Israel. El objetivo era darle salvación, perdonar sus pecados y que viniera a su presencia. Lo mismo es con nosotros. Ese es el objetivo del Padre, que a través de la fe por la salvación recibida en Cristo nos acerquemos a su hermosa presencia. Aquí la palabra de Dios es maravillosa, porque de la justicia que es por la ley de Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas, dice aquí la palabra. Aquí hace alusión a Levíticos 18:5, que dice la Nueva Versión Internacional: observa mis estatutos y mis preceptos, pues todo el que los predique vivirá, todo el que los practique vivirá por ellos. Yo soy el Señor Jehová. En la Nueva Versión Internacional, esto nos dice la palabra, ¿verdad? Y te la repito, que observemos sus estatutos. Vamos a aplicarlo a nosotros, ¿verdad? Que observemos sus estatutos, como dice aquí la palabra, y sus preceptos. Y si los predicamos y los practicamos, dice el Señor, que por ello viviremos. Él es Jehová nuestro Dios. Y Él lo que ordena es esto: que practiquemos su palabra, que vivamos en su palabra, que nos comportemos conforme a su palabra, y no solamente con el que nos conoce para quedar bien, no, porque Él conoce nuestro corazón. Si confesamos que Él es nuestro Señor, nuestro Redentor, nuestro Sanador, es porque está en nuestro corazón, y tenemos que dar un testimonio aquí en nuestro templo, para que compartamos con los demás, con la familia, con los hijos, con los esposos, esposas, con los amigos, con todos los vecinos, que en verdad estamos declarando que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Aquí lo dice muy claramente la palabra en este verso de 18:5 de Levíticos: practicamos la palabra, vivirá en nosotros, con nosotros. Yo soy el Señor Jehová. Gloria a Dios. Aquí es verdad lo que Moisés dijo a través de la palabra y dio la ley al pueblo de Dios, pero aquí nos habla muy claramente que practiquemos, que cumplamos sus preceptos, que vivamos sus estatutos y mandamientos, pero sobre esta base, ¿verdad? ¿A quién vamos a glorificar? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Sobre esta base
Podemos reclamar promesas, tomar promesas que están escritas en la palabra. Pero si no vivimos nosotros conforme a la voluntad de Dios, la palabra, con amor, ahora es con amor, no por compromiso, no por cumplir la ley, por amor en el sacrificio y al sacrificio de Jesucristo el Señor, por amor a Él mismo. Si no, de otra manera estamos rechazando esta salvación tan grande, esta salvación gratuita que Él nos ha dado y que dejó su trono de gloria por amor a ti y a mí. Amor a todo el ser humano que en Él cree. Amor, y eso es lo que Dios demanda de nosotros. Amor para practicar la palabra. Ningún hombre podrá practicar totalmente la ley. Es imposible. ¿Qué hombre vivirá bajo los estatutos del Antiguo Testamento, bajo esa ley mosaica? Nadie la va a poder cumplir, pero estamos en el tiempo de la gracia. El tiempo de salvación ha llegado a nuestros hogares, a nuestro corazón, a nuestro templo, para vivir la palabra de Dios. No son tus méritos, no son lo que tú hagas con tus fuerzas, te repito. Es por la fe en la salvación que Jesucristo el Señor nos ofrece. Aquí nos dice el verso 6, y gloria al Señor. La justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Eso es para traer abajo a Cristo. Y dice el 7, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Quién va a hacer descender al Señor del cielo? Nadie, nadie. Solo la misericordia de Dios para el perdón del pecado de la humanidad permitió que descendiera su Hijo amado para traer un sacrificio vivo a un tabernáculo eterno, para abrir sus puertas y que todo el creyente que por fe declare que Jesús es su Señor a viva voz y que muestre con sus actitudes, viviendo la palabra, que Él es su Señor, entrará por esa puerta, ese tabernáculo eterno, que es en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí lo dice la palabra. ¿Quién lo hará bajar? Nadie. ¿O quién descenderá al abismo? ¿Quién descenderá a los infiernos para hacer resucitar al Señor? Nadie. Nadie lo traerá del abismo. Solo Él tuvo la autoridad de ascender, de traernos esta promesa viva, como dice aquí la palabra de Dios. Todos éramos pecadores. Y si no hemos transformado, o dejado, mejor dicho, que Él transforme nuestra vida, queriendo seguir viviendo conforme a nuestros propios deleites, conforme a nuestra propia carnalidad, no somos salvos. Aunque nosotros lo declaremos con la boca, pero con el corazón estamos diciendo otra cosa, porque con la boca se confiesa para justicia y con el corazón creemos por fe que el Señor está actuando en nuestro corazón, en nuestra boca, en nuestro entendimiento natural y espiritual. Es importante que reconozcamos en verdad la salvación, que la valoremos. Aquí nos dice muy claramente estos dos versos: no somos salvos sino por fe. ¿Cuántas veces hemos hablado ya de la fe? ¿Cuántas veces hemos leído u oído otros textos relacionados a la fe? Y aquí nuevamente el Señor nos vuelve a hablar a la fe, de la fe en el Señor Jesucristo. ¿Realmente estamos teniendo esta fe que nos lleva a un camino de redención eterna? ¿Estamos teniendo esa fe que hemos dejado que Él cambie por medio del conocimiento de su palabra nuestro yo? Porque hay algo bien hermoso. A todos nos invita. A todo el ser humano que en Él cree, nos invita a la salvación, a recibir esta redención. Depende de nosotros. No es para justificación que expongamos a la luz pública: es que yo no entendí una cosa de la palabra o me dijeron otra. No, tienes la palabra y sobre ella debe estar tu corazón para practicar, como vimos anteriormente, la misma palabra, y es tu vivencia la que va a declarar con tus hechos que Jesucristo está en tu vida, que Jesucristo es tu Salvador, que Jesucristo es tu Rey, el Rey de tu corazón, y que a Él estás dando la honra, la gloria con tu testimonio. Es importante cambiar. Ya estamos en tiempos difíciles. No sabemos ya cuándo Cristo venga por su pueblo, o que viene más adelante, qué luchas, qué pruebas, si en verdad tendremos esa libertad de reunirnos nuevamente en la casa del Señor, todos unidos, niños, jóvenes, adolescentes, adultos, ancianos, para glorificar unidos el nombre del Señor. No lo sabemos a ciencia cierta con todo lo que está sucediendo en el mundo entero,
Pero lo que sí sé es que si por fe estamos respaldando nuestro corazón con la palabra, buscando quién es el Señor, deseando que Cristo siga siendo nuestro Salvador y Redentor, el Señor está con nosotros. Él está con nosotros. Él vive. Él vive. Y como entonamos ese canto, Él está aquí. Está aquí. Tú lo puedes sentir. Tú lo puedes oír en tu corazón. Tú lo puedes palpar con tus manos espirituales. Tú puedes escuchar su voz si tú deseas. Pero es necesario valorar que en verdad yo he confesado con mi boca que Él es mi Salvador, que Él es mi Señor. Porque es importante, como decía Pablo, no solamente decir que es mi Salvador, sino mi Señor. Y lo dice en este mismo capítulo. Él es mi Señor. Qué importante decir que reconozcamos que Él es nuestro Señor. Y el Señor es el dueño de nuestra vida, el dueño de nuestros corazones, el dueño de todo nuestro ser. Por eso es importante que valoremos lo que dice aquí el apóstol Pablo, por la fe en el Señor Jesucristo, porque la fe tiene que tener un objeto, y aquí lo vemos a través de la palabra, una razón para la realización de la fe. ¿Y cuál es el objeto? Jesucristo el Señor, en tu corazón. Ese es el objetivo, que Él esté aquí. Y hay una razón, como dice aquí la palabra, los infinitos, santos, como diría yo, méritos de la muerte y pasión del Señor Jesucristo por amor a la humanidad. Aquí está el objetivo, aquí está la razón por la cual nosotros debemos de valorar qué es la salvación, cómo debemos de amar al Señor Jesucristo, valorar ese sacrificio vivo, valorar que Él dejó su trono de gloria como Rey, como el Hijo del Dios Altísimo, para venir a hacerse un pecador. No vivió como pecador, sino hacerse como, para mostrarle a la amada que la amaba, para traer la salvación y la redención, no solamente en este mundo, sino a la vida eterna. Ese es el objetivo y la razón de la muerte y sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo acabamos de escuchar, practicar la palabra de Dios, como dicen Levíticos, practicar lo que Dios quiere por medio de la palabra. Esa es la puerta que se debe de abrir para la presencia de Dios. La palabra de Dios es fiel, la palabra de Dios es real, la palabra de Dios es poder, pero tenemos que creer tú y yo lo que dice la Escritura. ¿O quién le pudo traer para un sacrificio? ¿Tú? No, yo tampoco. Los reyes de la tierra tampoco pudieron hacer que descendiera de su trono de gloria para hacer un sacrificio vivo para perdón del pecado de la humanidad. No lo pudieron hacer, ni lo podrá hacer nadie, porque ya fue consumado su sacrificio. Pero sí podemos leer lo que dice aquí la palabra de Dios. Él murió por nosotros. Y como dice aquí también el mismo apóstol Pablo, ¿quién lo podrá resucitar? ¿Quién lo podrá traer del abismo? ¿Quién lo podrá hacer subir para que venga a compartir ese mensaje de poder, de perdón, de salvación, de lavamiento de nuestros pecados? ¿Quién? Nadie. Solamente el Padre Eterno le permitió ascender nuevamente hasta su misma presencia para ahora estar sentado a su diestra en su trono celestial, intercediendo por toda la humanidad y por nosotros como parte de su pueblo. Yo sé que Dios es real, pero aquí el Señor también nos habla de esto hermoso, tanto su muerte como su sacrificio. Tenemos que tener ese corazón lleno de amor y valorar que son necesarios para proclamarlo como nuestro Señor, como nuestro Rey, como nuestro único y suficiente Salvador, y en verdad declarar a viva voz, públicamente, que Él es nuestro Señor, y sobre todo en estos tiempos, en este tiempo difícil para muchos que están temerosos de esta pandemia, que están temerosos de los contagios, pero el que cree en Cristo, todas las cosas le ayudan a bien. El que cree en Cristo y lo proclama como Señor, su sanador, su libertador, su salvador, y lo profesamos con nuestros hechos y actitudes, el Señor Jesús es el que obra en nuestras vidas. El Señor Jesús es el que habla a tu corazón. Aquí lo dice muy claramente la palabra en el verso 8. ¿Mas qué dice? Cerca de ti está la palabra y en tu boca y en tu corazón. Esa es la palabra de fe que predicamos. ¿Realmente está en tu corazón la palabra de Dios? ¿Realmente está la palabra de Dios en tu boca
para que aún no vamos lejos, en nuestros mismos hogares, practiquemos lo que decimos profesar del amor a la salvación que hemos recibido de Cristo. Estamos practicando la palabra con nuestra actitud, con nuestra misma boca, porque a veces como cristianos decimos palabras insolentes, palabras hirientes, palabras que no son agradables al Señor. ¿Cómo decimos ser salvos y amar esta salvación y confesar con mi boca que Cristo es el Señor si mi boca está diciendo cosas negativas, ofensivas, contrarias a lo que es la palabra de Dios? Aquí el Señor nos habla muy claramente. ¿Qué dice? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Que no seamos como el pueblo antiguo, que profesamos amar a Dios, pero en el corazón no hay amor para Dios. No había amor en el pueblo de Israel. Había un remanente cierto, como lo hay ahora, de entre miles y miles de seres humanos y cristianos también. El que ame a Dios va a pertenecer a ese remanente. Fíjate qué importante. Aquí lo dice claramente la palabra. Si en tu boca está la palabra y en tu corazón, ahí está Cristo. Ahí está Cristo. Y por su misericordia podemos llegar a ser parte de ese remanente que va a ser levantado cuando Cristo venga. Ya la gente aún que no conoce de la palabra, dice que quizás esta pandemia es parte de la persecución. Han salido anuncios aún en la tele, ¿verdad?, que es parte de una persecución. Solo Dios nos hace tener la convicción de que somos libres. Y no tenemos que tener temor a la persecución o a lo que venga ni a la pandemia, porque Cristo está en nuestro corazón, que nuestra fe esté cimentada en esa salvación, y la salvación es ahora y para la eternidad. La salvación es para que tú profeses con tu boca, te repito, con tu corazón, que Jesús es tu Señor, que Jesús es el único medio para llegar al Padre eterno, a la vida eterna. Solo Jesucristo podrá conocer la palabra, que si confías con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo para la gloria de Dios. Aquí lo dice muy claramente la palabra. Reconocer al Señor Jesús, gloria a Dios, lo dice aquí la Escritura. ¿Cómo?
depender de Dios por fe, no teniendo temor, porque el temor nos conlleva a recibir lo que tanto tenemos miedo, como a Job. El temor ayuda a lo que tiene que venir en nosotros para la gloria del Señor y sucede. Porque hay temor, pues tenemos esa fe, esa convicción de que nuestro Redentor nos protege, que nos ha cubierto con esa cubierta de oro, que su sangre preciosa y nuestra vida está envuelta en Él. ¿De qué temeremos? ¿De qué temeremos mal alguno? Si su vara y su callado están con nosotros, nos defiende, nos ayuda, nos protege. El divino Salvador está con todo aquel que profesa verdaderamente que Él es su Señor. Aquí lo dice muy claramente el verso 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo estás tú? Que a veces también dicen mentiras o dicen palabras obscenas en la presencia de Dios. ¿Cómo estamos confesando? Aquí lo dice claramente el apóstol Pablo: con el corazón se cree con el corazón. Vamos a predicar la palabra, se cree con el corazón. Vamos a oír la voz de Jehová de los ejércitos en el nombre de nuestro Redentor Jesucristo el Señor. Vamos a permitir que por fe el Espíritu de Dios obre nuestra vida, que el Espíritu de Dios obre, como dice el libro de Dios, para con la boca confesar para salvación, y que nuestra boca en realidad hable del poderío de Cristo nuestro Señor, que ese es el momento de nuestra vida espiritual y material, y que dependemos de Él. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿De qué manera nosotros estamos viviendo aquí la palabra, como dice la Escritura? Hay algo importante, algo hermoso. Él nos obliga a creer y a confesar. No nos da el libre albedrío. Porque si no le amas, tú le confesas con tu boca. Palabra de Dios, oír la palabra de Dios. Qué importante es. Tú también la puedes oír cuando tú la lees, tú la puedes oír en tu corazón cuando tú estás escudriñando lo que Dios te está dando en ese momento. Y todo es por fe. Todo es por fe. ¿Cómo voy a oír si no hay quien me predique? Pues ahorita sí hay muchos quienes predican, pero tú también debes de permitir que tu voz se escuche, para que oigan la palabra de Dios a través de tu boca, pero más que tu voz, que vean tu testimonio, más que tu voz, que salga con palabras quizás que no son del corazón, sino palabras porque conoces la Escritura. No, palabra que se brote de tu corazón, con esa convicción plena de que el Espíritu Santo está obrando en tu vida, con esa convicción de amor, de que Jesucristo es tu Señor, y mi Señor desea que yo haga su voluntad. Mi Señor desea que viva bajo y dentro de su autoridad para escuchar su voz, y la escuchamos por medio de la palabra.
Aquí lo dice muy claramente la Escritura. Gloria a Dios. La fe es por el oír. Y el oír la palabra de Dios. Dios nos está invitando de muchas maneras a reflexionar, sobre todo en esta temporada. Ya llevamos 6 meses que no nos reunimos, 6 meses en que es cuando más debemos de tener nuestra fe, nuestra esperanza en Cristo Jesús. Esa convicción de fe de que la salvación está en nosotros porque estamos escuchando la palabra todos los días, estamos platicando con el Señor, estoy oyendo su voz, estoy sintiendo su presencia, estoy delante de Él. Ahora, ¿qué tiempo más pasará? No lo sabemos todavía. Pero lo que sí sé es que el Señor está en nuestro corazón. Lo que sí sé es que si tenemos esa convicción plena de amor, de fe en el Señor Jesucristo, Él nos toma de su mano y nos ayuda a caminar. Por muy difícil que estén las circunstancias en cada hogar, por muy mal que esté la economía en cada hogar, Él está con nosotros. Y si tenemos fe, Él será nuestro proveedor. Si tenemos fe, Él es nuestro ayudador. Si tenemos fe, Él es nuestro protector. Él es el todo en la vida del cristiano. Pero tenemos que tener fe y confesar con nuestra boca que Él es mi Señor. Y si yo lo confieso, voy a tratar, a buscar, a clamarle a Él que me ayude a vivir su palabra, a creer en lo que Él dice. Como te repito, el verso 9, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, y si tú confiesas con tu boca que Él es el Señor, estás declarando que Él es el dueño de tu ser espiritual y material. Estás declarando que crees lo que Él dice aquí en su palabra, pero también lo tienes que creer en tu corazón. También lo tienes que creer en tu corazón para obedecer la palabra como Dios desea que lo hagamos, como el Señor desea que vivamos por medio de su palabra. Si confiesas con tu boca y creyeres con tu corazón. Fíjate, son 2 elementos esenciales para la salvación y que el Señor Jesucristo obre en nuestra vida. Es el resumen de este pasaje. Si creyeres y confiesas con tu boca y crees en tu corazón, el Señor está con nosotros. Es importante valorar la salvación, no solamente hablarlo, decirlo, vivirlo, experimentarlo. Es la experiencia espiritual personal que cada uno de nosotros debemos de tener para tener la plena comunión con el Hijo de Dios por medio de su Espíritu Santo. Creer en su señorío, creer en su sacrificio y por esa creencia, por esa fe, vivir la palabra de Dios, creyendo no solamente en su sacrificio, sino en su resurrección y sobre todo que Él viene pronto. Él está a las puertas, hermano. No sabemos los tiempos, pero sí podemos estar seguros que cada vez el Señor nos habla con más énfasis de su pronta venida. Y que en verdad podamos decir, creyendo y confesando con nuestra boca que Él es nuestro Señor y Salvador, declarando públicamente quién es Jesucristo. Aunque a mucha gente no le agrade, aunque a mucha gente no lo crea, que nosotros lo declaremos porque amamos al Señor, preparándonos para su venida y podamos decir, ven pronto, Señor Jesús, ven pronto. Y que encuentre ese remanente del pueblo que Él ha redimido con su sangre preciosa, del pueblo que le ama, del pueblo que ahora le busca, del pueblo que ahora practica la palabra, del pueblo que ahora está atento a sus órdenes porque es nuestro Señor y Redentor, Jesucristo el Señor. Y te repito, el apóstol Pablo aquí nos habla muy claramente. Yo creo que eso es importante, entregarnos a Cristo públicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que donde quiera que estés tú profeses que eres hijo de Dios y que compartas ese amor tan grande y maravilloso que nosotros hemos recibido, que hables de esta salvación y que el Espíritu de Dios te use para que cuando tú hables de ese perdón, de ese arrepentimiento del pecado que necesita el ser humano para entregarse a Cristo, el Espíritu Santo te use y te llene con palabra de sabiduría para que penetre en los corazones. Es importante ya en estos tiempos que ya no durmamos, que no venga el Señor y nos diga, levántate perezoso, tú que duermes, porque no estamos haciendo nada para propagar públicamente con nuestra vida, con nuestro amor, con nuestras palabras, el Evangelio de salvación. ¿Cómo oirán
dice aquí también Pablo, si no hay quien les predique? ¿Cómo escucharán si tú no hablas? ¿Cómo aprenderán si tú no los instruyes con la palabra? Aquí lo dice el apóstol Pablo y tú lo puedes ver más adelante. En estos capítulos 9, 10 y 11 habla muy claramente relacionado a la salvación, a lo que cómo debemos de ser los cristianos, qué debemos de tener, cómo debemos de valorar el amor y la salvación que de Jesucristo el Señor hemos recibido. Si no lo hemos hecho, estamos a tiempo, hermano. O si tú no te has entregado de corazón a Cristo, estamos a tiempo. Si tú no has valorado la salvación como el Señor desea, como lo dice la palabra, estamos a tiempo. Mira qué dice aquí más adelante, ¿verdad? Dice aquí en el verso 20. Te voy a leer desde el 19. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Iba a provocar, y lo hizo el Señor, a un pueblo, a su pueblo Israel, con otro pueblo, el gentil, de los cuales nosotros somos partícipes para ser salvos. ¡Qué bendición! Él nos escogió, Él nos ha llamado a su presencia. Depende de ti, para no excusarnos. Es que yo no fui escogido, es que yo no fui llamado. Todos somos llamados. Dice la palabra que todos somos llamados, pero ¿por qué pocos son los escogidos? Porque tú no quieres pagar el precio de ese cambio radical de tu vida. ¿Por qué somos pocos los escogidos? Porque tú no deseas dejar las cosas de la carne y del mundo, los deleites que te atraen más que vivir el evangelio. Porque aún estando dentro del pueblo de Dios, podemos ser idólatras con cualquier circunstancia que nos lleve a hacer las cosas del mundo o que nos lleve a salir fuera de la esfera espiritual. Por eso pocos son los llamados. No porque Dios te diga tú no eres o tú sí eres. No, todos somos llamados a ser salvos. Pero depende cómo valores tú la salvación, cómo quieras vivir la palabra de Dios. Acabamos de escuchar que decía el apóstol Pablo, hay que practicar, vivir la palabra para que nuestro Señor Jesucristo se agrade de nosotros y seamos parte de ese remanente. ¿Y qué dice aquí más adelante? Yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo, con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no me preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. ¿Qué palabra la del apóstol Pablo? Que no seamos como ese pueblo de Israel. Aquí lo dice claramente, rebelde y contradictor. Que contradecimos la palabra de Dios para hacer un evangelio a nuestra manera, para llevar una salvación a nuestro agrado, para vivir esa salvación conforme a mí me convenga. No, es conforme a la palabra de Dios, para que también no nos diga un día el Señor Jesucristo lo que dijo Isaías al pueblo de Israel, un pueblo rebelde y contradictor. No contradigamos la palabra, no la rebusquemos a la manera que a nosotros nos convenga. No, aquí está muy clara la palabra, cómo hay que practicarla, cómo hay que vivirla, creyendo en la salvación y confesando que Jesucristo es el Señor. Y te repito este verso 9, que no se nos olvide, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y esto conlleva vivir en obediencia a la palabra de Dios, dar testimonio de quién es el Señor Jesucristo, Él, el único y suficiente Salvador. No importa el tiempo que tengamos en el Evangelio, si no estamos viviendo acorde a la palabra de Dios, ¿seremos salvos? Si no estamos viviendo en la voluntad de Dios por medio del conocimiento de la palabra y no escuchamos su voz por medio de ella, ¿cómo habrá un cambio en nuestra vida? ¿Cómo viviremos si no la conocemos? O si la conocemos, no seamos un pueblo rebelde y contradictor con la palabra delante de la presencia del Señor. Somos salvos por gracia, por amor y misericordia del Señor Jesucristo. Recibimos ese regalo maravilloso de salvación por su pasión y muerte. Y aquí dice, si crees, como dice la palabra, con tu corazón es justicia y con la boca confesemos que Jesús es el Señor. Y la salvación está en nuestro corazón.
Valoremos lo que el Señor nos da, hermanos. Valoremos lo que desea Jesús de todo aquel que escucha la palabra, de todo aquel que no le ha conocido y lo empieza a conocer. Pero aquí está la promesa de salvación, aquí está la promesa para una vida futura eterna delante de la presencia del Creador por medio de Jesucristo el Redentor. Recuerda, Él es la puerta y solamente se abrirá para los que en Él creen para entrar en la presencia del Padre. Él nos habla cada día, escudriña la palabra, lee, óyla en tu corazón cuando el Señor te la hable, cuando el Señor te instruya, que abra tus ojos espirituales. El Señor hará grandes y maravillosas cosas si tú le declaras públicamente con tus hechos, tus palabras, tu corazón, que Él es tu Salvador. Inclina tu rostro, vamos a darle gracias a Dios y sabemos que Él está con nosotros, Él está aquí. Te adoramos, Padre, te bendecimos, Señor, que nos centremos en creer en el señorío de nuestro Señor Jesucristo, en su resurrección corporal, reconociendo que la fe debe originarse, brotar de nuestro corazón. En nuestro corazón incluye nuestras emociones, nuestro intelecto, nuestra voluntad. Y Señor, que tú gobiernes todo eso, que tú gobiernes nuestros corazones con sus pensamientos. Porque Señor, también la fe incluye que debemos entregarnos públicamente a ti como nuestro Señor, declarando que eres nuestro único y suficiente Salvador, tanto en palabra como en acción. Porque si negamos todo esto y negamos también tu resurrección corporal, oh Señor Jesucristo, estamos negando tu divinidad. Que Señor, en verdad valoremos como creyentes en ti tu palabra, que no seamos incrédulos, porque tu resurrección, Señor, o esta resurrección tuya, Señor Jesucristo, es el acontecimiento central de nuestra salvación para vida eterna, porque tú nos harás resucitar delante de tu presencia y del Padre eterno por los siglos de los siglos. Llénanos de ti, Señor, llénanos de tu presencia y de tu gracia. Llénanos de ti, Padre, y que tu nombre sea glorificado. Que, Señor, no seamos pueblo contumaz y rebelde, que no te provoquemos, Señor, a ira, sino que busquemos agradarte con esas palabras, pensamientos y hechos. Que busquemos, Señor, que seamos en verdad un pueblo agradable a ti, y que pertenezcamos, que deseemos y anhelemos pertenecer a ese remanente que tú esperas encontrar cuando vengas por tu amada. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre, porque tú día a día nos hablas por medio de tu palabra. Que nos decidamos a tener ese cambio radical y tomar las bendiciones y promesas que en tu palabra están, para bendición de los que te buscan, te aman y creen en la salvación de nuestro Señor Jesús. Te adoramos, Jesús, te bendecimos. Sí, Señor, te adoramos, Padre, te bendecimos, bendice a tu pueblo, a todo aquel que invoca tu nombre, Señor, en cualquier lugar del mundo. Llénale de tu presencia, que pueda decir con esa convicción plena en su corazón: tú estás aquí, Señor, tú estás aquí. Sigue llenando, Señor, de tu aceite, de tu Espíritu Santo, mi lámpara que esté encendida en todo tiempo, para glorificar tu nombre y gozarme en tu presencia. Que todos gocemos tu presencia, Señor, nos deleitemos en el amor y salvación de nuestro Señor Jesucristo. Llénanos, Espíritu Santo, de esa fe, aumenta nuestra fe, esa convicción plena en las promesas de su palabra. Y tú nos ayudarás, Espíritu de Dios, para la gloria de nuestro Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos. Les damos gracias a Dios en esta mañana y sabemos que el Señor está con nosotros. Y bueno, pues yo creo que todos tenemos el gozo del Señor, y aunque sea brevemente, ¿verdad?, adoramos al Señor. Y eso es bien importante, porque la adoración lleva a un mundo diferente en nuestro corazón, mente y espíritu, y nos deleitamos en la presencia del Señor.
Bueno, damos un saludo a todos nuestros hermanos porque sabemos que aquí está el Señor y gloria a Dios.